Ni muy, muy, ni cuac, cuac. Un programa para ti. Reinando en el caos. Estamos listos, dale, Cocuy, con un brindis. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están todos ustedes? Este capítulo va a estar súper especial porque tenemos invitados de lujo. Totalmente. Tenemos a Fernando Navarro, parapsicólogo e investigador paranormal. Parapsicólogo certificado. Certificado. Internacionalmente es. ¿Cierto? Sí, sí se puede. Ok. Y tenemos a nuestra amiga Lorena Correa. Mi amiga Personal. y psicóloga. Que eso está bien bueno. ¿sabes? Claro. Titulada en Chile. Titulada. Bien, Bien, enhorabuena. Bien. Lo logré, Entonces, lo logré. Se Sí, logró lo en Venezuela. lograste. en el capítulo pasado, nuestra amiga me bautizó como el Cocuy. El Cocuy, Y sabroso. yo les recuerdo que vengo de la ciudad musical de Venezuela y donde hacemos el Cocuy, el trago autóctono del estado Lara. Por ende, cumplí y traje un cocuycito añejo, Ay, ¿verdad? De papá. 11 años. Este está regañón. ¿Qué te parece? Bueno, Así no que- lo voy a beber yo, pero yo voy a brindar Brinde. con Ya. todos los invitados Vale. con mi Lipton de durazno no congelado. Vale. Lastimosamente, no, ya va. Yo lo estoy Tenemos que- olfateando para Sí, saber sí. si Vale, me- ok, perfecto. para condicionarme a lo buque. que se viene. El mío huele a Lipton. Huele a Pero, gloria. Por favor, salud. Con Salud eso, por bienvenidos, estar acá. chicos. Muchas gracias. Voy a pasarla bien, ¿ya? Que no nos dé tanto miedo Voy a las tratar. historias. Voy a tratar. Please. Voy ¿Ya? a tratar. Saludcita. Salud. Bueno, ay, salud. Come Eso es Lipton, mamá, para que sepa. Sí, es lindo. Lo certifico. Así la vida es un literal. Pues sí, Me ¿por dónde encanta. empezamos hoy? Bueno, Fer, una pregunta que te quiero hacer, que ya lo estábamos conversando anteriormente, como, ¿cuál fue el primer encontrón que tuviste, probablemente en tu infancia, o algo que te dijo, mira, quiero hacer esto, ok, esto no es normal, algo más está sucediendo? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Vamos a pasarlo bien ahí con historias Totalmente. paranormales. Bueno, esto inicia de pequeño con una abuela, Ok. abuela media bruja, hacía sahumerio y siempre nos dejaba, decía, nos tiraron tierra al cementerio y nos sacaba todos de la casa y prendía sahumerio. Uf. Y eso para mí era como, ¿por qué hace eso? Ok, Bueno, esta casa grande hacia atrás, no de muchos casos recursos y vivíamos varias familias, tíos, familiares. Y ella siempre decía, no, los vecinos nos tienen envidia y nos tiran cosas. Pero siempre pasaban cosas extrañas. Recuerdo un día que estábamos ya casi acostados todos, durmiendo, y golpean la puerta. ay, Curiosamente, qué emocionante. A mí sale me mi encanta papá. eso. y no era nadie. Y ahí yo dije, ya, en esta casa pasan cosas raras. Ok, Y empecé a investigar, a ver de por qué empezó esto, qué era lo que pasaba. Nunca tuve una cercanía con mi abuela tampoco, de que ella me dijera, no, mijito, esto acá era como bien seria, bien pesada en ese aspecto. Y después nos cambiamos a otra casa y el fenómeno paranormal empezó, en ese tiempo no había internet, así que empecé a experimentar. Empecé a buscar cosas y llega a mi mano una tabla Ouija. Ay, siempre he querido jugar la Ouija. Yo no. Gracias. Y lo mejor es que trajo una. ¿Trajiste una? Me lo hubieran pedido, tenía en la casa. ¡No! ¿Pero por qué? ¿Por qué no hicimos? Bueno, No. en ese tiempo el Fernando... Producción. Producción. El Fernando de 12, 13 años, no es el mismo ahora de 43 años, pero siempre me llamó la atención la experimentación. Ya. Ujú, a todos nos gusta experimentar. Cuento corto, la empecé a usar y con mis amigos le dije, ya chiquillos, vamos a la tabla. Cerramos todo, oscuro, que no se debe hacer, obvio, pero uno... De eso te enteraste después. Después. Pero nunca te dijeron, mira, Eso no, no se con hace. esto no te metas, es súper peligroso. No, que mis ¿no? papás eran bien permisivos, ¿Ah, papá sí? hace lo que quiera. Si no, mis Qué papás cool. no...
Qué papá más chévere. Nunca me... yo tampoco era desordenado, era súper introvertido y era súper introvertido. Era un tipo... Ok. Ahora, después de la universidad, en el colegio y hasta cuarto medio, fui súper introvertido. Muy para adentro. Y después ya uno saca la personalidad. El tema es que al final cito a mis amigos, la pieza oscura, y empiezo a tratar de contactar y se empieza a mover el cursor. Y yo empecé ya, pero mueve algo, hace algo, y en ese momento algo me empuja hacia atrás. Hacia la pared. El amor hermoso. Y quedé, y los chicos salieron arrancando y me dejaron solo. Iba a preguntar exactamente eso. ¿Qué hicieron? Porque Arrancaron. Arrancaron. Y eso está mal, ¿cierto? Pésimo. Claro. Pésima Claro, porque actitud. No tengo lo entendido hagan. como que No, no se lo puede- hagan. no se puede Le digo a la romper gente, el vínculo. no haga eso porque va a Muy tener bien. consecuencias. Bueno, pero me gustan las consecuencias. No lo hagan, pero en tal caso. Coño, pero te estás metiendo con un muerto. Tú no puedes andar jugando con Y el ese- tema pero es que al eso- final, Ajá, eso es de terror. yo no soy cristiano, nunca he sido cristiano, pero Sí, fui yo donde un tampoco. cura. El curita me dijo, reza 15 Padre Nuestro, 3 Ave María y ven a la iglesia el día domingo. Y yo así como... Y la rompí, pero él me quedó igual... O sea, ¿qué me empujó? ¿Por qué me empujó? ¿Qué es lo que era? Claro. El cuestionamiento O sea, full. en vez de haberme, o sea, aterrorizado, me dieron más ganas. Y así fueron fenómenos constantes. O sea, igual, a cierto punto, abrí cosas en la casa que no se deberían haber abierto. Y consecuencia familiar, un hermano ahí muerto de miedo, unos papás que después me dijeron, oye, ya, pues, córtalo, sí, ya está. Estabas como obsesionado con eso. Claro, en Y se cierto notaba en punto. la familia que... Claro, que tú estabas ya el raro, el que habla, cosa. Pero y eso fue avanzando de a poco. Y ahí ya vienen las experiencias porque yo no te puedo hablar de un fenómeno paranormal Claro. si no te muestro una evidencia concreta. Sí. Existen muchas personas que investigan, pero nunca han vivido un fenómeno. Mm. Pero a mí nadie me puede decir que los fantasmas no existen. No hablo de demonios ni ángeles porque soy pagano, pero de que existen seres oscuros y seres de Ok. luz, existen. Ok. Pero como espíritus. Claro, Como, claro. como personas fallecidas. Claro. A eso. Claro, eso son otras características. Ah, son ok. otros denominaciones, otras energías también. Ya. Wow. Está fuerte, Empezamos pero bien, compadre. está fuerte, pero me encanta. ¿Tú qué piensas al respecto, Lore? Mira, yo pienso que ya me quiero ir de aquí. Hoy no duermo. No, lástima que no trajimos la Ouija. No, me hubiese gustado lo de la Ouija, porque en mis tiempos en el colegio Yo siempre he jugábamos querido. Sara Sarita. ¿Ustedes se acuerdan de Sara Sarita? El de los lápices. No. Había uno que era Yo con hice- lápices. Había Yo uno que hice- era con monedas, entonces una estúpida Yo se ponía el hice círculo uno- con las monedas. Sara Sarita, queremos jugar. Y una vez una amiguita, y yo, estamos en primaria, la caraja tiró las monedas, salió una vaina rara, se levantó, salió corriendo y se cayó. Y ahí todas mis amiguitas de una vez, ¡eso es Sara Sarita! Y todas salimos corriendo. Yo de estúpida salí corriendo porque todos salimos corriendo. Entonces, Ya, pero por Pero ejemplo, se da tú- cuenta que es como el- Este es de la nueva generación. Yo no sé nada de Sara Sí, pero Sarita. tú como porque- en esos tiempos, depende ¿verdad? de la edad, no digan, no hablemos de edad. Depende de la edad. Creo Es que que Sara sí. Sarita no tengo Claro. Pero el de idea. los lápices también me lo escuché. Pero eso cuando tú eras adolescente, ¿no? no, o cuando sea, era más chiquita, te hablo Estabas- de primer grado. o sea, Vale. Cuarto, O sea, hace tercer 2 grado. años. En ese, claro. en, Soy ese antes, quinceañera. en ese antes, obviamente, uno, por ser muchacho, joven y tal, crece en eso. Claro. Ahora, la Lorena de hoy en día, como psicóloga, ¿a qué le atribuyes eso? ¿A histeria colectiva? Sí. ¿Qué puede ser ahí? O sea, puede ser varias cosas, depende de la creencia de la persona. Yo religiosamente no te puedo decir como que me caso en el cristianismo, catolicismo, etcétera. Me considero una persona agnóstica, pero sí creo que hay algo más allá. Claro, Creo como en las energías, claro. en el bien y el mal espiritual, por decirlo así, y en los casos así como, ¿qué pasa? No, estoy viendo la cámara. Están coqueteando con Sí. ustedes. En los casos como grupales sí se puede atribuir a histeria colectiva también, o también un tema de energía, Claro. que era lo que hablamos ahorita, la metacognición, que todos ponemos la energía para que algo se dé o algo se mueva, y en base a eso pasa un fenómeno. No, Claro. explícame más, que no O- entendí. Ya me emborraché. Pero, por ejemplo, Fernando sí. con el a lo mejor Cocoon. no puede ser que haya despertado quizás un don o abriste un portal que despertó un don en ti como para empezar a indagar y conocer más del tema. Porque, o sea, yo hoy día me pasa algo así y créeme que yo me hago el que no vi nada. Que te contaba a ti una experiencia Sí. que me pasó con mi hermana. Hace Cuéntala. años, estábamos, no sé, tendría yo 13 años, 14 años. Y en la casa de mi papá pasaban cosas raras. No sé, weón, abrían una puerta todas las noches a las 10 más 1. A las 11.
chocolate. Entonces, claro, Lo siento. toda Eso la es algo noche, interesante también, los horarios. Eso ¿sabes? Sí. Toda la noche se abría la puerta. Y era una puerta de madera así grandísima y ¡puf! La tiraban. Pero era inexplicable. Y se hizo tan normal para nosotros que nunca le paramos más bola a eso. Como que se abrió la puerta. Ya no valía la pena ni cerrarla porque creo que la cerraba el muerto, la entidad, qué sé yo, y la volvía a abrir, ¿sabes? Y mi hermana, me acuerdo, mi hermana mayor salió de la ducha, cierra la puerta del baño y yo estoy sentado en el living viendo que ella está saliendo del baño y, brother, yo vi como ella le tiraron el pelo hacia arriba y ella pegó un grito. ¡Ah! Y yo lo vi y ella dijo, viste que me tiraron el pelo, que no sé qué. Y yo le dije, no, yo no vi nada. Y yo entré en negación total, pana, yo no vi nada. Y ella, yo no estoy loca. Pues estarás loca, o sea, no tengo idea. Porque es que yo decía, entonces vamos a hacer dos locos en la casa, ¿sabes? Porque creo que era como que todo el mundo estaba ya contagiado de que algo va a pasar en el día, algo va a pasar en la noche y en la madrugada también. Y yo no iba a colaborar con eso. Era un rebelde, era 14 años, era un niño que no me importaba nada. Y quería que mi hermana fuera la loca. Eso ya a los años yo le dije, ¿sabes qué? Tenías razón. Yo lo vi. ¿Por qué no dijiste nada? Pues porque La no dejaste quería ser el como otro loco en la loca. familia, pero sí pasaban cositas. Pasaban cosas raras. Mira, Pasaban cositas. Pasaban muchas cosas. Pasa- Que Pasa es que el- interesante lo del horario, ¿no? También. Mira, el fenómeno puede ser tanto de día como de noche. ¿Por qué? Porque de día hay más bulla. Hay más tránsito, todos hablan, televisores, radio. En la noche estamos como en letargo, que el fenómeno se puede aumentar o escuchar mejor, pero personalmente mis mejores registros han sido de día. Respecto a lo tuyo, el fenómeno tiene que ser constante, como lo hablábamos anteriormente. Todos los días se abría la puerta. Ya, primero hay que investigar qué fue la casa antes, qué eran esos terrenos, Sí. para qué se usaron esos terrenos. Siempre hay que buscar hacia atrás. Ok. Si era una casa nueva, construcciones, en cierto punto. Y si había un cementerio. Claro, sí, los claro, adolescentes, claro. me pasa mucho con los adolescentes en los tours. Cuando van adolescentes, el fenómeno es pero súper activo, porque los adolescentes están con esta energía constante. Claro. Y con la burla también. Claro, su psique es muy poderosa, son como baterías. Ah, claro. ¿Y qué pasa con el fenómeno de ustedes? Que era constante. Ese es un fenómeno real. Cuando pasa, por ejemplo, ya un día se abrió la puerta, a la otra semana se movió una silla. Eso podemos ser nosotros mismos con nuestra propia psiquis, Claro. con la presión, ¿cierto? De los momentos, de lo que puede estar pasando. Mira, a mí me gusta retroceder mucho en eso, pero ahí pasaron cosas más feas. O sea, yo me acuerdo que mi abuela tenía un jardín precioso con calas, unas flores bellas, y de la noche a la mañana, bueno, las plantas estas de aloe, que eso, chama, Aloe una vera. planta de aloe de sábila, eso sin agua vive, y sin agua tira flores, ¿sabes? Claro. Pero las calas y del aloe se empezaron a secar. Y de la tierra, habían gusanos en la pinche tierra. güey. Eso es súper interesante, porque Eso los estaba- gusanos siempre se alimentan de algo. Pero yo no sé, será de la energía de nosotros Puede y de las ser que plantitas, haya Lo güey. sé sido- porque Ni no sé idea. si conoces el caso Pero era de John feo. Wayne Gacy, Sí. cuando tenía todos los cuerpos enterrados. Sí. Entonces Sí. uno de los detectives decía, uy, hay gusanos, ¿qué se estarán comiendo los gusanos? Porque no están de ahí de gratis. Puede ser que sea un tema energético, que haya habido cierta envidia hacia la familia, Ya. entre los vecinos. Algo tiene que haber caído en la casa para que sucediera ese fenómeno constante esa agresión, porque eso fue una agresión. Y En tengo cierto otra. punto. Otra, Eh, más heavy. Claro. No, pero déjanos, mi amor, contar Salían las nuestras moscas, también. moscas tontas, pero había un enjambre de moscas que tú no sabías de dónde rayos. Ya, esos son, Está feo, ¿eh? esos son Sí, está indicios. Y yo no Eso creía. estaba- eso estaba Tienes feo. cuentos feos. Esos son indicios de quizá algún trabajo. Magia negra no sé, pero quizá algún tipo de trabajo hacia alguien de la familia. Mm. Si en ese tiempo hubo alguien enfermo, tuvieron muchos problemas familiares, de dinero, algo tiene que haber pasado en ese tiempo que coincide con esos fenómenos. Qué heavy. O sea, pero también pudo haber sido otra persona tratando de cometer actos. Ahí O sea, ¿eso es viable? yo conozco ¿No? gente que mata a sus familiares por quedarse con herencia. Ah, no, Claro. sin duda, pero arreglar como una especie de brujería, algo por el Sí, estilo. eso está. suena Es muchísimo. un submundo, un submundo. No, o sea, sin duda, pero todos tenemos la capacidad de hacerlo. Mira, la magia es una sola. ¿ya? Ok. La magia no tiene colores. Nosotros le damos los colores. Negra, blanca, amarilla, pero la mujer en sí, Ok. al traer vida, aunque no sean madres, al traer vida a este planeta, al llegar a este plano,
ya tienen esas capacidades. Ok. Delante tú me dijiste de los dones. Ajá. Es muy difícil tener un don comprobado. Para mí son capacidades. Pero en cierto punto la mujer siempre tiene el don de la mediunidad o de la energía, el sentimiento aquí cuando se aprieta, ay, yo te dije esto y te dice, ay, eres bruja porque adivinaste esto. Porque la mujer da vida y al dar vida nosotros estamos a disposición de lo que ellas sienten y ven. Para el hombre es un poquito más difícil. ¡Qué sabroso! Es un poco más difícil desarrollar estas características o estas capacidades. Pero ellas sí están a flor de piel sus capacidades. Esto es para que se lo digas a tu hermana, ¿ok? Y le pidas 1000 disculpas. Lo Y de hecho- intentaré, no prometo Y nada. de hecho porque es, estuvo bueno. es un trauma, pasa mucho también en el tema de la Eso te iba a psicología. decir, que lo que estábamos hablando es que hay estudios de verdad validados de personas que sufren traumatismo cerebral. Hay estructuras cerebrales que se modifican y de pronto las personas comienzan a tener dones o capacidades que anteriormente no tenían. Sí. Como que, no sé, tuve un accidente, me afectó cierta parte del cerebro y de pronto comencé a tocar piano. Hay casos de verdad que han pasado así. Sí. Y también te afectan el habla, que era lo que estamos hablando también de una especie de síndrome que se llama xenoglosia, me parece, Sí. donde la persona habla un idioma que nunca en su vida ha Ay, aprendido claro. o ha escuchado. Entonces, eso también es algo que no hay evidencia científica, pero hay casos que son así y nadie sabe cómo explicarlo. Claro. Entonces, ahí entra... Es súper potente. Cosas muy Tuve raras. un amigo colombiano que fue secuestrado en Colombia y lo estuvieron a punto de ejecutar. Llegó la milicia, lo logró sacar de ese lado, pero a las semanas empezó a ver entidades. ¿Cómo compruebo yo un fenómeno paranormal, por ejemplo? Si tú me dices, "No, sabes que yo veo fantasmas". Perfecto. Coloquemos equipos. La parapsicología no es científica, pero a través de los equipos con mediciones de electromagnetismo podemos comprobar ciertos fenómenos. Por ejemplo, ya tú me dices, ya, sabes que yo estoy viendo una entidad acá. Buscamos un lugar donde no haya electricidad para que no se intervenga con el equipo. Yo no te podría traer un equipo acá porque acá saltaría por todas partes Claro. el campo, como el REMPO. ¿Te acuerdas del Sí, REMPO? recuerdo absolutamente todo. Ya, perfecto. Ya, si tú estás viendo a esta entidad, dile que toque la antena del equipo. Porque las entidades se mueven a través de los campos magnéticos y electromagnéticos. Ok. Toca la antena. Perfecto. Pero sigamos probando. 3, 4 veces. Ahí ya te podría decir sí. Tú ves cosas. Sin desmerecer lo que la persona, porque también puede ser una alucinación. Eso. Yo soy muy claro. crítico con los medios. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque conozco personas que dicen ser medium, pero para atrás tienen un historial psiquiátrico, enfermedades mentales, Claro. herencias psicológicas, que eso también hace que la gente confunda. La línea es muy delgada. Y ahí también entra el tema de la psicología. Sí. Trátate, véete bien eso, porque yo por lo que estoy viendo acá no estás sintiendo ni viendo nada. Y es delicado porque muchas personas, digamos que proveen de ese servicio. Dicen, yo tengo esta capacidad, mis servicios son tantos y te Sí. pueden decir cualquier cosa que hasta uno se lo puede creer. Pasa mucho y Total. también se ocupa mucho la psicología Hay personas para convencer que- a la gente. Porque hay personas que en estado de vulnerabilidad, por ejemplo, después de un duelo, se te muere, no sé, tu esposo, tu hijo, lo que sea, el dolor es tan grande, la necesidad de conexión es tan profunda que tú vas a querer buscar respuestas en cualquier cosa que tengas cerca. Claro. O sea, se movió la puerta, me vino a visitar mi esposo. O es una señal. Me Yo está tengo- doliendo el yo pecho. tengo un caso, yo- O incluso me está doliendo el pecho porque me viene a buscar. Y realmente puede ser por la carga emocional que uno tiene también. Porque el dolor en el pecho, la sudoración, el dolor de cabeza, el insomnio, que también hay gente que dice, no, que no puedo dormir, es porque me viene a visitar en la noche. No, es porque la carga emocional, el malestar que te genera, te lleva a sentir estos síntomas y uno se sugestiona. Sí. Depende también de las creencias que tenga la persona, porque si tú tienes estas creencias de que me va a visitar, la vida después de la muerte y esta conexión tan genuina, vas a buscar respuestas donde Claro. no las hay. Sí, y pasa mucho. Yo, por lo menos en un caso particular, mi padre falleció en la casa y mi madre lo consiguió a las 6 de la mañana. Ay, disculpe, me sonó la alarma. Es mi hora de dormir. Y bueno, lo consiguió y nosotros cuando lo vimos, digamos que estaba en un estado que nunca lo habíamos visto de esa forma. Fue impactante para nosotros. Y, o sea, particularmente yo sentía que yo no podía estar dentro del apartamento porque tenía
tenía pavor, tenía mucho miedo y sentía que me iba a salir mi papá. Y yo fui a un psiquiatra y me dijo, ¿pero qué? Lo mejor es que te podría salir, es tu padre. Y yo le digo, sí, pero es que no es eso. A mí me encantaría que saliera mi papá. Pero es que la última vez que lo vi, eso es lo que yo estoy imaginando, esa proyección y eso, sentir que mi papá podía salir en ese estado en que lo vi la última vez, me afectaba muchísimo y yo sentía una energía extraña en la casa. Y hubo un caso particular porque nunca supimos la hora de su fallecimiento, pero nos empezamos a entender un poco cuándo pudo haber sido y lo que pasó en la familia en general, por lo menos dentro de la casa, todos nos despertábamos a las 3 de la mañana. Todos. Y nos reencontramos en la sala. O sea, no es que yo desperté a mi ¿Despertaste hermano. a alguien? No, No, coincidieron con todos. eso. Yo me iba para la sala y el perfume de mi papá era impresionante. El olor su perfume era demasiado fuerte y de repente yo estaba en el living, luego llegaba mi mamá, luego llegaba mi hermano. Y bueno, por eso es que yo empecé, yo cuando estaba sola yo me iba al parque, yo no podía estar dentro del hogar. Y hubo también un caso cuando nos reunimos todos en familia, con sus hermanas, y estábamos contando cosas, no hemos podido dormir, nos levantamos siempre a las 3 de la mañana. Y ellas dicen, ¿en serio? Nosotros también. Y sentimos el olor de Luis, mi papá se llamaba Luis. Y fue impresionante porque ellas no viven en nuestra casa y también se levantaban a la misma hora. Entonces como que empezamos a deducir que mi papá probablemente hubiese fallecido a las 3 de la mañana. Entonces es algo particular porque el tema también de los horarios, o no sé, la vibra, es algo psicológico. Siempre me lo pregunté porque la verdad es que mi visita con el psiquiatra fue tétrica. ¿Y ahora? Tétrica. Y ahora se hace presente, ¿no? Mira, no, me mudé. Ya. De hecho, Ahí hay- me mudé, es una pregunta. Mira, ahí hay me una mudé. pregunta. Y eso es otra Claro, pregunta. O sea, ¿no? si te persigo, ¿es la casa o Ya. Si ellos miran con uno, Claro, Sí. porque son 10.000 kilómetros de distancia. ¿Qué pasa ahí? ¿Algún ser querido que haya fallecido? No hay Eh, limitancia. Ya. No hay limitancia. De hecho, yo te aconsejo, no sé si sabes, bueno, es que uno cuando está haciendo tour está puesto en el tour. Pero personalmente, yo siempre le digo a la gente que a veces va a los tours a buscar a su ser querido para comunicarse. Ay, disculpa que te interrumpa. Recuerda que cuando estuvimos haciendo el tour, ¿Mm? tú me preguntaste Sí. y yo te comenté Sí. sobre mi papá. Y yo hice una consulta y apareció una imagen. Sí, No sé cómo es que es el nombre. una pareidolia, pero Ujú. no, es que no. O sea, tratamos de hacer un contacto. claro, pero no se hizo presente él. ¿No? No, dentro del tour no. Era algo maligno. No, Ah, ok. no. Estamos hablando del tour en sí, Ok. donde hay muchas entidades dando vueltas Ujú. y algunas pueden hacerse pasar por familiares fallecidos de otras personas para tener algún tipo de contacto. Burlones. Claro. Ya, pero ese tipo Ahora- de contacto es, o sea, ¿cómo se nutren ellos? De la energía de quien está haciendo el contacto, de ese Claro, grupo que de, está allí de la creyendo- energía de nosotros mismos, pero Ok. hay algo bien particular, Ujú. que son los rituales mortuorios. Ok. Los rituales mortuorios son muy importantes en diferentes tipos de culturas. Ok. Por ejemplo, los italianos se sepultan con las fotos, los judíos ponen piedras por la travesía en el desierto, los gitanos ponen un cigarrito para que se fume el último puchito. Ok. Pero hay un ritual mortuorio que es muy bonito, que también lo pueden aplicar en el tema de la psicología, escribir una carta. Sí. es como una de las tareas más... escribirle más la usadas. carta a la persona fallecida en un momento de tranquilidad, llora, grita, descarga toda su pena en esa carta, después esa carta se quema y se lanza al aire. Ok. Y ahí tú desconectas y cortas ese lazo sentimental que tenías con la persona fallecida. No lo vas a olvidar. Pero eso vendría siendo también desde una parte más simbólica, Psicológica, energética sí, sí. de tu lado, porque sé que Claro. simbólicamente Sí, claro. uno 100% siempre necesita Sí. tener como un ritual. Ok. Claro, claro. Por eso muchas personas que durante pandemia les tocó despedir seres queridos a través de una Sí, pantalla o claro. no pudieron hacer el ritual como tal,
tienen síntomas tan heavy Sí. en cuanto al proceso de duelo, porque Claro. no se puede procesar, no se puede elaborar. Claro. Entonces, a nivel energético, Claro, sí también quisiera saber si sirve. también- Y siempre agradeciendo. Gracias por esto, gracias por lo otro. Y esos son tips bien interesantes que yo los doy en el cementerio cuando hago las rutas también. Porque No, y tienen que ir. Ay, yo no sé si puedo decir esto, pero te puedes meter en un ataúd. Ah, Ay, sí, se lo es- contó. Lo es contó. maravilloso. Para sentir la la catalepsia, ¿no? la catalepsia. Mi sueño. Yo Sí, siempre ¿en quise serio? eso. Sentir la catalepsia. Sí, yo lo tengo en video. Uf, qué fascinante. Y yo decía, Tú me mandaste el pero, video. pero esto es cómodo. Aquí puedo dormir Yo toda mi dije, vida. aquí podría. Claro, llegó un momento en el que. Igual él dice, no, ya. Ah, salte, Ya está por salte. allá. Sí, pero yo empecé. ¿Tocaste la mira. campana? Yo dije, pero esto es cómodo, es espacioso. Aquí, no, aquí normal, no se puede mover. Pero yo creo que estaba hecho, o sea, era una medida distinta a las normales. O sea, es más grande que las normales. La madera es de nogal. La madera es más pesada. Es decir, un ataúd. Es que los ataúdes son caros, si tú ves. Sí. 7 millones, Por eso 8 vamos millones a de cremarte, pesos. mi amor. Bueno, yo tengo una Eh, pregunta allí. Bueno, la cremación cuesta, es cara Sí. también. Es lo mismo que al difunto lo cremen, ¿verdad? O que lo sepulten en cuanto a la energía que si llegase, no llegase a trascender el espíritu por esa diferenciación. O sea, Depende, ¿lo sepultaron o lo depende de la cremaron? fe y la religión que tengan. Mm, Los ya. católicos se sepultan porque están esperando el día de la resurrección. Claro. Cierto. Los paganos nos cremamos porque no creemos en la resurrección. A mí que me creen, a mí no me gusta nada. Todo va en el tema de la fe y de las culturas donde tú fuiste criado. Claro. Fíjate que hay un tema religioso que tú estabas comentando y por lo menos en el caso de mi papá yo no he hecho nada de lo que tú estabas argumentando, pero sí, mi mamá sí es religiosa y le hizo un novenario. ¿Novenario? Ah, Sí. Novenario. Ay, eso es que a mí no me gusta la iglesia. Te podrás imaginar. Yo lo hice por mi mamá y también porque me sentí manipulada, porque me dijeron, si tú no vas, tu papá no va a ir al cielo. No descansa en paz. Y no va a descansar en paz. Y yo dije, yo no sé si esto es verdad o mentira, pero no me voy a arriesgar. Y entonces fui a 9 cosas de estas. Yo así. Eso es con rosario. todo este Sí. tema, ¿no? Pero Y yo son así- larguísimos. Pero yo en verdad lo que estaba haciendo era reírme. Yo veía a mis primos, me reía. Yo decía, mi papá no le gustaría esto, ¿sabes? Entonces, Eso, como que o sea, eso Pero está bien o que... está bien desde el punto... A tu mamá le sirvió, po. a mi mamá. sí. A ti no. Yo le hice el acompañamiento. Pero acompañaste, porque ese es el, Sí. Pero ese es el fíjate, objetivo. es su creencia, Es su pero mi creencia. creencia es totalmente opuesta. Claro. Pero es que también uno tiene que tomar en cuenta que en el duelo o en este proceso como tal, las redes de apoyo son súper importantes. Y en el caso de tu mamá, tú eres parte de su red de apoyo. Entonces, Sí. a veces me pasa lo mismo. Yo tampoco soy de ir a la iglesia y toda la cuestión, pero acompañar a las personas en ese proceso es sanador para ellos y al mismo tiempo también para uno. Porque de cierta forma uno vive la emoción a través de ellos y viceversa. O sea, uno busca desahogarse Claro. y tratar de darle un cierre, porque eso también es parte del ritual. A mí me tocó hacer ese novenario por primera vez. ¿En serio? El año pasado con mi amiga que falleció de cáncer, con Sina. Y yo no tenía ni idea de eso. Y mis amigos, no, pero el novenario, vente para acá. Y eran larguísimas las Sí. jornadas. Entonces yo decía, yo nunca he hecho esto, pero estaba su familia, estaban mis amigas. Claro. Yo sentí cierta... como cobijo, Ok. como que todos estamos pasando por lo mismo, todos estamos sintiendo dolor, la magnitud y la intensidad de todo es diferente porque todos sentimos diferente, pero todos estamos acompañándonos y cerrando el ritual, o haciéndolo. Claro. Y eso es súper sanador. O sea, yo nunca había hecho un ritual tan largo como el que hice con mi amiga Ok. y tan completo. O sea, y es muy bonito. Y eso es lo que le pasa mucho a las personas cuando alguien muere, que no lo cierran o se niegan a la emoción. Como que, ay, no, yo no creo en nada, se murió, se durmió, chao. Y no, o sea, hay que llorarlo, hay que vivirlo, hay que recordarlo, hay que elaborarlo y hay que sanarlo, de cierta forma. Aprender a vivir con eso. Ahora, o sea, eso lleva tiempo. Sí. O me imagino que también depende del tipo de persona que esté pasando eso. Porque, por ejemplo, mi vieja perdió a su esposo, ¿verdad? Y ya mi mamá se volvió a casar y yo Sí. todavía no supero al A tu esposo, a mi padrastro, Ah, ok. ¿sabes? Ok. No habla del tercero, voy a hablar del segundo. que son
Pero, porque era un tipo bacán y se nos fue así de, como Ok. que al principio me molesté porque te fuiste, como si la pasamos tan bien, la estábamos pasando Ok. bien. Y todo el proceso de irlo a buscar, porque falleció por allá en Chiloé, fue fuerte y a mí me tocó acompañar a mi mamá. Y obviamente tuve que acompañarla en ese proceso tan difícil y yo quizás no derrumbarme, sino mostrarle esa fortaleza que ella necesitaba. Y después, te digo, al mes, fue que yo como que me derrumbé, ¿sabes? Soltaste. Y hasta el sol de hoy yo lo recuerdo con mucho cariño, un tipo bacán. Pero no sé si todavía yo cerré eso, ¿ves? Entonces por eso te digo, no sé cuánto tiempo o qué tengas que hacer para pasar eso. Ahora, de que lo que sí estoy seguro es que él debe estar en un lugar fantástico, porque era un huevón bacán, ¿ves? Entonces, por ejemplo, mi mamá al principio, cuando falleció, ella sentía la presencia de él en su departamento. Pero después, como que dijo, ¿sabes qué? El departamento se siente calmo, tranquilo. Creo que él ya, no sé si asumió que ya no estaba, ¿Y qué? Sí. No te voy a molestar más, mi amor, búscate otro. pero era un tipazo, bueno. Entonces yo creo que esa energía Se de cierta queda, manera se se queda. queda. De hecho, hay coincidencias. Ok. Hay coincidencias con lo Sí. que tú estás hablando, con lo Con que lo de él. tu papi. Y ahí Ay, me perdí. estamos tratando de comprobar cierta hipótesis Aquí con el ando tour. así. Por ejemplo, con el tour de la funeraria. Po. Que la hipótesis es, ¿hay entidades en la funeraria? Sí, ¿por qué? Porque desde el hospital, cuando fallece uno de la casa, van directamente a la funeraria. Y más ahí que hacen los velatorios. Sí. Y ahí también ellos siguen su cuerpo, siguen a sus seres queridos. Ahora, todo depende de la muerte, si es una muerte impactante, trágica o en descanso, todo eso depende del bloqueo. Y a mí me gusta compararlo mucho con las películas. Por ejemplo, la de Nicole Kidman, Los Otros. Sí, Ya, es buena esa buena. película. Esa película Ya no hacen películas así. te clasifica No, las ahora entidades. son terribles. Claro. Por ejemplo, ella mata a sus hijos, se suicida, pero borra ese momento traumático y sigue viviendo Sí, su y hay vida un normal, ciclo y un ¿cierto? ciclo. Eso se llaman paquetes de memoria. Ok. Los empleados cuando llegan le dicen, no, pues estáis muerta. Porque ella después descubre las fotos y ellos tenían conciencia de que estaban en un plano diferente que la ayudan a ella a trascender. Más la medium, ¿cierto? Que Sí. se comunica con estos niños, pero aún así tienes esa clasificación que lo determina súper bien a lo que nosotros estudiamos. También viene el tema psicológico del fenómeno poltergeist. Y aquí viene otra más de la psique de las mujeres. Las mujeres tienen esta Somos capacidad unas de reinas, mi amor, transformar la energía. No, vale. El puñito. De ¿Qué es- transformarla, claro. ¿Qué es lo que más cargan las mujeres? Las camas, los closets y el baño. Confirmo. Porque es donde más ellas acumulan esa energía. Y esa energía se transforma y no es una entidad, es una energía que te quema la ampolleta, puede botar algo, pero psíquicamente pueden hacerlo potencialmente algo que se quede en la casa, que es lo que el peso en la espalda. A veces no son fantasmas, son solamente las peleas de la familia Sí. que se concentran en el lugar. Claro. Y ahí hay que hacer un saumerio, alguna cosita para limpiar y sacar esa energía. Pero la energía no se destruye, la energía se transforma o se saca, ¿no? Ya, pero si es algo negativo, ahí caemos en lo que dije, menos por menos, más. O sea, podemos transformar esa... Se esa- nota que hablaron mucho esa pesadez. cuando no estaba presente. Porque no estoy informada de nada de esto. Hicieron un podcast sin mí. Es que me puse preguntón. No, es que tú eres ¿Qué sabes? preguntón. Tú eres preguntón. Se puede No, pero transformar se puede eso transmutar. negativo en algo Sí. positivo. Sí, toda energía es transmutable. Sabiendo hacerlo bien, se puede transmutar. Oye, yo tengo una consulta. ¿Mm? ¿Es viable que un espíritu se enamore? Yo sé que, o sea, es que yo siempre, claro, es que me acuerdo de Gasparín, ¿sabes? Y Ya. es como, Está bien. es súper cuchi. Claro. O sea, Gasparín, Sí. yo en verdad quería que Gasparín... ¿Tú quieres un Gasparín? ¿Tú querías un Gasparín? No. Una Gasparina. No, marica. Ya. Imbécil esto. Broma. No, Gasparina. ¿Tú quieres una Gasparina? Sí. Ah, bueno, Gasparina será. Entonces, no sé. Difícil pregunta. ¿Eh? Primera vez que me preguntan algo así. Yo te lo puedo llevar a las personas que se han querido mucho y fallecen. Pueden quedarse acompañando hasta que la otra persona fallezca, cuidando a sus hijos. Pero que un espíritu se enamore de ti, buena pregunta. Esa yo voy a preguntar a mi esposa. Ella es más experta en el tema de mediumnidad. Ok. Pero es difícil responderla. Es súper difícil. ¿Conocen a Harry Houdini?
Sí, el mago. El mago Houdini, viste que él iba pueblo por pueblo y él hacía este tipo de fuerza física y llega a un pueblo en donde se encuentra con un chico boxeador. Y el chico boxeador le dice, ya, pégame, le dice Houdini. Y el chico le pega un combo en la boca del estómago y lo revienta por dentro. Por eso fallece Houdini. Pero ¿cuál es lo interesante acá? Que Houdini, antes de fallecer, le dice a la esposa, mira, yo te voy a venir a contar qué hay después de la muerte. ¿Dónde vamos? ¿Qué pasa? Pero te voy a dar un código. Si ese código no te lo dice el medium o la medium, yo no estoy en este plano. Y la señora pasó hasta los últimos días de su vida buscando medium y nadie le supo responder, porque todos le decían, no, estoy canalizando, ya, pero ¿cuál es el código? No lo sabía. Qué brutal. Ahí también tenemos entendido que no sabemos qué hay más allá, no sabemos. Respecto a tu pregunta, interesante pregunta, no sabría cómo respondértela desde el punto de vista Interesante, pero no de tengo qué podría pasar. No lo sabemos. Hay presencias vivas, sí, pero las presencias vivas son más coléricas, territoriales. No te metas en este lugar, te intentan echar o de la casa, pero enamorarse de ti, hasta ahí. De hecho, hay una película que se estrenó el año pasado donde ¿Cuál es? una chica entra a una casa y esta entidad parece que se enamora de ella. Ya sé, no, pero ¿estás seguro que fue el año pasado? Porque hay otra que aparece Mark Ruffalo Sí. y no me acuerdo de la otra, es una rubia. No hablemos de Mark Ruffalo. Pero No, durísimo. y Yo lo tiene, odio. Hall la cagó. tiene esas características que me estás preguntando tú, Ok. de que la entidad como que toma no toma posesión de ella, sino que como que le da celos que tenga pareja. Ok. Y empieza una actividad paranormal intensa, pero está grabada desde el punto de vista de la entidad, no de la gente. Es muy buena película. Pero en ese sentido, o sea, la pregunta va para, una persona muere y desde ese plano muerto, Tendría que ser conoce a una- la persona, la ve en el otro plano y se enamora de esa persona. Para ¿A eso mí- se refiere a tu pregunta? Sí. Sí. Para mí tendría que ser una presencia viva, porque el paquete Claro. de memoria hace lo mismo siempre. Ya, pero no podría pasar que más bien estos espíritus, al alimentarse de energía, ¿verdad? Y Sí. ve a un individuo X y esa persona tiene una energía bonita, buena, de la que se puede nutrir y termina no enamorándose, pero sí captando esa energía. Sí. Podría ser, como por ahí, podría ser. pues, Es ¿ah? que una cosa es el proceso de enamoramiento Claro. y otra Claro. cosa es querer tomar tu energía para un propósito que tenga otro Claro. plano, no sé, para elevarse. Hay personas que dicen que Pues, se o sea, tienen que podría elevar. ser que se pone Ahí celoso sí. porque otra persona viva sí está nutriéndose de esa energía de esta persona y ahí empieza no sé... Pero no el- sería un enamoramiento, porque te ponte a comparar tú que es No. Pero son el celos. enamoramiento físico. Claro. O sea, es como querer siempre saber de la persona y estar Aquí así está. y que te tome la mano y te dé nervio. Un espíritu no va a hacer eso. Ah, Esa pero la vi, Se llama presencia. pero la diferencia es que Presencia. ella estaba casada con esta persona y él murió. Ya. Ellos ya estaban enamorados. Claro. Entonces, claro, él nunca la dejó y él movía las cosas y se irritaba, pero es porque él ya estaba amarrado a ese vínculo pero emocionalmente. esa era la otra, se llama Ghost. ¿No es la misma? No es la misma. No, Ah, ya. Pero no, esa sé. es Claro, muy el tema, triste. ¿cómo se llama ese Esta es tema? buenísima, la que yo Esa digo, que me muy dices buena. tú es muy Súper triste. romántica. Es muy triste porque él queda Es muy anclado ahí. buena, es Sí. muy buena. Pero Pero esta yo otra. le encuentro Buscando cierta aquí la realidad ahí. Sí, sí. Porque Que hacen las figuritas siento que de quizás barro. los espíritus se puedan vincular como a los recuerdos. Esa es Y como que tremenda. no quieren Tiene que elevarse hablar de de plano esa. para quedarse con los seres queridos. Claro. Porque no aceptan su propia muerte o no Sí. aceptan estar en un plano diferente. No, ya va. Estábamos hablando de la película Ghost. Por También ahí favor. tiene otro tipo, pero es que él sigue enamorado de ella. Es lo mismo que... Claro, que pero, Ah, claro. pero él no se queda porque está enamorado de ella, sino porque le la iba a ve en pasar algo, peligro, claro. ¿no? Él es casi lo mismo. De hecho, a la diferencia tuya, él queda anclado en la casa. Claro. Ghost, él puede salir o Paso con Sexto Sentido, que yo creo que esa película Sexto sigue, Sentido, Dios mío. sigues trabajando después de muerto. Totalmente. Qué bueno. Pero Totalmente. ahí también tiene este tipo de clasificaciones. La entidad que está anclada, consciente, la que está por cuidar a alguien, por querer a alguien, Claro. y está la otra que quiere, está trabajando. Es un paquete de memoria igual, porque él, Claro. a pesar de salir y después se da cuenta que está muerto, pero en cierto punto él igual está con su pareja. Pero es interesante porque acabas de decir que está y cuida a la persona. ¿De qué forma puede cuidar O él a cree la que puede persona? cuidarla. porque- Espiritualmente, Sí, exacto. espiritualmente. Yo he visto gente que
A veces le han tirado cosas de brujería, de magia negra y no les pasa nada porque tienen mira, a mí protección. me pasó- yo tengo algo que decir Sí, en no, relación dilo. con A mí eso. me pasó, a mí me Porque pasó. en este tema de que te pueden cuidar del más allá de todo el tema, hay casos de personas que tienen como estas premoniciones, que es el caso del cantante vallenato este que murió hace poco. Jason Jiménez. El Jason que, Jiménez, el que dijo Jason que se iba a Jiménez morir tuvo, en un como avión. 3 sueños premonitorios donde le decían, o él sabía que el avión se iba a caer, tenía problemas y toda la cuestión, y al final murió en un accidente aéreo. Entonces, Ah, sí, ¿cómo se se murió explica eso recién. desde la parapsicología? Porque yo sé que a veces uno sueña cosas Sí. bajo la sugestión. Esa es la premonición. Pues a lo mejor él siempre tuvo el miedo a volar. Claro, Él siempre a lo mejor le tuvo miedo a los aviones. exactamente. Y psicológicamente, claro, pudo haber tenido algún mensaje de, oye, te va a pasar algo mientras voláis. Y son mensajes. O la sugestión, y también un ejemplo que me pasa a mí siempre, o me pasó muchas veces, que yo soñaba con alguien que no veía en años y a la semana veía a la persona. Y en años la había visto. Eso me pasaba muchísimo Sí. y comencé a tratar de analizarme y me di cuenta que yo entre dormida, me sonaba la alarma e inconscientemente así, abría el Instagram ¿Ya? y veía a esa persona y después me dormía. Entonces mi cerebro como que lo captaba, Sí. el inconsciente lo retenía y luego lo proyectaba mediante sueños. Mira, hay un científico que se lo recomiendo Esto vale. que se llama Jacobo Greenberg. Ay, me encanta. Jacobo Greenberg tiene la teoría de la latiz, Dale. que todos Sí. estamos conectados psíquicamente. Como Sí. Stranger Things, con la mente colmena. Todos estamos, tú puedes estar en Venezuela, terminado de en ver Chile, tus Sueños. familiares, estamos todos conectados. Y a través de la latiz está esta conexión. Y cuando él estuvo a punto de concretar su teoría, desaparece. Sí. Desapareció, quizás se lo llevaron los gringos, no Extraterrestre. sabemos, pero tenemos que recordar que durante la Guerra Fría Ujú. hubieron muchos psíquicos trabajando y que salían del cuerpo y iban a otros países, y eso es real, o sea, Sí. no han querido demostrar que el fenómeno paranormal existe. Yo creo que para que no haya un tema social, un Ujú. un Sí. caos social económico. Pasa lo mismo con la ufología, por ejemplo. Claro. Yo peleo con los ufólogos a veces, les digo, ya, pero muéstrame una foto de un ovni. Muéstrame un extraterrestre. Que habláis de las 7 razas, muéstrame algo, una foto, algo. Yo te puedo mostrar voces y fotos de fantasmas, pero muéstrame un ovni. Sabemos que existen, pero están tan ocultos que socialmente se caería la iglesia, la fe. Ujú. O sea, hay todo un manejo oculto ahí de parte de quizás de gobierno, no sabemos, estamos hablando, pero pasa siempre que uno trata de comprobar el fenómeno. Jacobo Greenberg pasó eso, él desaparece, pero su estudio quedó. Él fue a investigar a Juanita, una señora Sí. en México que sacaba órganos, creaba órganos, Sí. y está documentado. Sí. Si tenía un problema al corazón, te sacaba el corazón y te ponía un corazón. O sea, súper impresionante, pero él como psicólogo vio todo eso y empezó a estudiar y se dio cuenta que nosotros podemos manipular nuestra realidad con los pensamientos positivos, por ejemplo. A mí me hablan, ¿tú crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Tienes fe? Sí. La fe no se ve, pero se siente. Sí. Pero a veces uno puede ser, yo no tengo por qué creer en un cura, en un pastor, en esto, Exacto, porque a veces la fe ellos no están tiene que... mucho más corrompidos Totalmente. que uno mismo, porque al final el poder te corrompe. Sí. Mira, ¿qué pasa con estas historias desde que uno era niño? Siempre estaba la abuela que decía, mira, vete a dormir temprano porque te va a salir el hombre del sombrero, por ejemplo. Claro. Y eso yo lo he escuchado en muchas familias y en muchos países. Ya. Que niños que ven a un hombre, una silueta negra Claro, con sombrero por y capa, yo digo, Claro. pero es el zorro, ¿qué onda? Pero a un primo le pasó eso de niño y yo no le creía, y él veía a un tipo, o sea, alto, no se veía el rostro, pero era una silueta negra. Claro. ¿Eso qué es? Es Esos parte de la son- historia. Esos son los la miedos leyenda. implantados. Ujú. Psicológicamente, Pero ¿cómo se conecta todo eso? porque es cultural, está en todo el mundo. La llorona, Ay, la el hombre, El hombre de sifón. negro. Eso es ¿Has como que escuchado a un del niño sifón? tú le llegas No. a preguntar y medio ya no, ¿escuchaste ese silbido? ¿Qué es? Te va a decir el silbón, porque lo aprendió y lo escuchó.
Los niños silbón- siempre adaptan lo que ven y lo que escuchan El culturalmente silbón también. tengo entendido que si lo escuchas de cerca es porque Está está lejos. lejos. Se lo escucha lejos. Y si Claro. lo Está escuchas de cerca. lejos es porque está cerca. Sí. Ay, Dios Pero mío. es que todo Igual la eso Llorona. pasa. Y de hecho, Yo soy un ejemplo de eso porque yo tenía familia en Guanare. Ya. Y yo me acuerdo que chiquitica, mi familia era muy mala, pero mala en el sentido de que le gustaba meterle miedo a la gente. Ok. Y me metía de miedo. Y Acá yo en vivía así Chile- como... Pero sí se respetaba, Sí, ¿sabes? acá en Porque- Chile se habla de los pactos con el diablo, por ejemplo, en el campo, en Chiloé, la Ajá. sexta provincia, hay mucho, el trauco, el caleuche, Sí. son muchas leyendas que crea la gente. Por ejemplo, el trauco era que dejaba embarazar a las mujeres, pero era un tipo que Imagínate andaba... Esa es la andaba por excusa eso. perfecta. Claro, estaba embarazada, el trauco fue. Es parte de la mitología y la cultura. Y esa mujer moría que fue el trauco que le embarazó. Claro, claro, y la gente decía, sí, ¿Cómo fue el abrazar a ese trauco, niño? ¿cachai? ¿Cómo salió ese niño después? Ahora, si lo, Terrible, vemos de, pues. si lo vemos de un tema psicológico, había mucho abuso en ese tiempo Sí. también, incesto, o sea, se Pero por ocultan ejemplo, ciertas Chiloé cosas. es bien místico y no sé si han ido a Chiloé, pero Chiloé es bien Ay, ¿no? energéticamente... ¿Dónde está la isla French? Es raro. Esa es ¿Por Chiloé? la isla de lo, La del- isla French. de lo extraterrestre, que Sí. supuestamente Que sí, igual está hacia- es una hacia- isla yo que creo que sale, está para allá. emerge del mar y se esconde y se mueve. En Chiloé tenemos la sexta provincia donde se condenó la brujería y hubieron ejecuciones. Sí. Eran estados, los brujos tenían estados dentro de Chiloé y ellos no se sometían al gobierno chileno. Ujú. Pero ellos, hay un dicho que te dice, allá en el sur, te dice, si te portáis mal a los niños te vamos a convertir en perro. Ah, ¿Ya? Como en México, las brujas que Claro. que se convierten, no sé en qué animal. Claro, acá también amenazaban a los niños y mucha gente fallecía por envenenamiento, les tiraban maldiciones y tenían el poder. Hasta que en Chile se hace esta casa de brujas Ok. de estos tipos que manejaban la sociedad en cierto punto y logran detenerlo, una ejecución, asesinan a uno, pero ellos lograron esconderse más aún. Yo creo que la sexta provincia es real, la sexta provincia, los brujos sí existen y que tienen he conocido gente, brujos negros, que se dedican a hacer este tipo de trabajos, que se hacen vasectomías para no tener hijos, brujas que se operan para no tener hijos. Es un submundo, y como te digo, la persona le da es un tipo normal, así, que se puede dedicar a la brujería, puede andar de blanco, de amarillo, no es necesario tener este aspecto Claro. de una persona Sí. oscura, con anillos, no, o sea, a veces Como la gente que practica la La santería. santería, que iba a hablar de vestidos eso blanco. siempre. tratan de pasar, Sí. Es un ritual bien. Yo No conozco- solo eso, yo conozco unos yo he babalaos escuchado también. que... Exacto, los babalaos. los babalaos. Y además que matan un montón de animales. si ellos Sí, sacrifican pero a no través de los siempre, animales. no siempre. Pero como te digo, Pero sí. la magia sí. depende de la cultura de donde nosotros vengamos, de donde nosotros estemos. Tú sabes que en Venezuela, el régimen que está por allá, Sí. dicen que está en el poder por un montón de rituales que han hecho para Sí, perpetuarse y de en el hecho poder, ¿no? una vez dijeron que Imagínate. pasó un avión, no, que un avión pasó por Venezuela ¿Ya? echando como una especie de polvo, una cosa para, no sé, para Bueno, hacer algo Yo con escuché como que nosotros. mataron un tigre de Bengala para que Chávez quedara ahí. Mira, hay un hasta- padre hasta lo que mataron se llama por- el padre Palmar y él No es era un todo. exorcista, ¿no? Y ese padre fue y cuando se murió Chávez, él obtuvo el crucifijo de Chávez. Y resulta que, de hecho, en un podcast sale que... ¿El crucifijo? Claro. ¡Expropiase! Y se lo expropió. ¿Sí? Y se lo llevó y lo exorcizó. Ah, Así se dice, ¿no? Sí. Ok. Y dice que cuando le lanzó el agua bendita, el crucifijo se partió en dos. ¿Qué pasa? Ese crucifijo, según es hecho por esta gente de Cuba que practica Sí. los paleros, no sé. No me cómo es la extrañaría, cuestión. de hecho, ahí mi suegra tiene una consulta. Mi suegra también es bruja. ¿Ya? Bueno, bruja significa Ya mujer tengo miedo sabia. de Fernando. Sí, ¿eh? significa sabia. mujer sabia, bruja, porque Ok. tenemos que recordar que durante la Inquisición O sea, cuando nos digan brujas, a ti te no nos los Somos tomemos sabias. asesinaban personal. por, sabias. Pero por- acá por tiene otro muchas cosas. significado, ¿sabes? Sí, Porque en no, Venezuela sí, una bruja eso significa. es pa- ¿Te imaginas una chama que hace vainas raras con animales, pócimas? y desde Claro. la maldad, ¿sabes? Y desde la Siempre- maldad. No, acá, por ejemplo, muchos narcotraficantes recurren a brujas Sí. para protegerse. Y eso es real, es real. De hecho, mi suegra no atiende ese tipo de gente, obvio, pero sí llega gente consultando por eso y dice, no, yo no hago esos trabajos. Por ejemplo, mi señora dice, yo no hago amarres.
Claro. Ajá, Yo no obligo eso, a que la interesante. gente quiera a otra a través de la magia, porque eso ya es magia negra. Claro. Porque eso al fin y al cabo, si yo te hago una magia a ti para que tú te enamores de mí, si tú tienes una protección, eso va a rebotar, Claro, eso se devuelve. se devuelve. Claro, Lo que claro, sí se puede claro. hacer un endulzamiento para que la pareja reanime su amor, ¿cachai? Eso sería la sí se parte puede buena. hacer. Pero ya los amarres estamos hablando de otro tipo de... Y si fuese un amarre y la otra persona no tiene protección, Perdiste. Amarrada quedaste. ¿en verdad te pueden Perdiste, amarrar? porque hay casos, yo he tenido Obviamente, casos Dios, de claro. hombres que dejan a su, mi esposa también, y mi suegra ha atendido gente de hombres que loco, le dieron comida, y ahí va lo que le echaron, y se vuelven locos con las otras chicas, y se van, dejan la familia, dejan hijos, porque están embrujados a través de la comida. Yo, por ejemplo, o cualquier persona siempre digo, no reciban cosas de gente que no conocen. Claro. Por ejemplo, si hay alguien que te está tentando un poco, no le recibas chocolates, dulces, porque puede tener algo ahí que puede nublar tu mente para que te enamores de esa persona. Mira, en Venezuela hace Wow. años y eso se hizo muy famoso, un caso de una niña que era súper linda, era una cabra como de ¿cuánto? 16, 15 añitos, y según la mejor amiga le hizo una brujería y le dio algo que tenía huesos humanos, ¿no? Y la cabra se murió. La cuestión está que si nos vamos a la parte científica, el hueso algo tenía que, bueno, la persona se enfermó, no sé si ¿cómo se llama esta cuestión? No tengo idea cómo se llama la enfermedad, pero se enfermó. Para mí fue de lo que tenía ese hueso que la contaminó y se murió, ¿no? Pero mucha gente que vio la noticia decía, no se hizo chica, se murió nomás, ¿ya? Decían que era bueno, el encantamiento que le tiró la amiga la mató. Ok. Ahí digo yo, tú como psicóloga, ¿estamos locos? O sea, ¿están locos todos los que creyeron que se murió por la brujería o simplemente apoyamos en que se murió fue porque consumió algo que Hay casos- enfermó su Pero, cuerpo? ¿qué dijo el informe post-mortem? Porque si se comió un hueso, ¿cómo está el hueso? Le pudo perforar un órgano. No, era Pudo polvo tener una infección. como que hicieron algo con el Puede polvo, ser. hicieron polvo Mira, de hueso. Yo siento que en las dos, o sea, tanto lo paranormal, Mira, tengo un caso. bien, pero uno tiene que entender también la parte de atrás. Ahora, o sea, si comerte esa niña, hueso, me imagino que le funcionó, obviamente te va a brujería, matar. le funcionó porque creía en eso. Total. Claro, pero mira, hay un caso de una profesora, una colega que me habló hace unos años atrás y me dijo, mi amigo falleció de cáncer de boca. Ok. Ok. De un mes a otro fue terminal y falleció. Pero este chico se portaba mal. La engañaba y nunca tuvo una relación estable. Se separan, al mes fallece de cáncer de boca y ella cuando va a la casa, a su casa con la mamá de este chico a sacar las cosas, ven que en el colchón había una rajadura, meten la mano y sacan un sapo con la boca cocida. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde era el cáncer? En la boca. Oh. Le hizo una magia y la chica lloraba y me dijo, yo la voy a buscar. No la busques, porque ella pagó mucha plata por eso y si tú la intentas buscar, atenta a las consecuencias. Déjalo así, lamentablemente, y es una realidad, o sea, le hizo una brujería tan perfecta que el chico falleció en un mes y pagó quizás cuántos millones de pesos por eso. Pero eso ya tenemos un caso real y la chica quedó impactada porque dijo, es un sapo con la... Pero si lo tomas la relación, pasa. Es que o sea, yo creo en esas cosas, pero primero me iría a lo racional. Claro, obvio. Como que obviamente me dices, comió hueso y se murió. Sí. ¿Cómo estaba el hueso? ¿Qué hueso? O sea, le pudo perforar un órgano, pudo tener una infección. Tengo entendido que era como que, no sé, pulverizaron la cuestión. Es que eso Se igual lo es echaron en polvo y se en murió. algo- eso igual es antihigiénico. Eso es antigénico y puede Claro, tener no sé, una infección a lo mejor también. agarró una Se puede infección, provocar infección algo, y todo eso, Pero lo que la gente rumoraba, la gente que estaba, era que le pusieron brujería y por eso la niña falleció. Claro. Yo creo en ¿Quién? esas cosas igual, a No. pesar de ser psicóloga. Yo creo en esas No, cosas. hay que tener la Así mente que- De que abierta. vuelan, vuelan. De que vuelan, De que siempre he vuelan, dicho. vuelan. Yo siempre he Hay dicho que que tener la- hay cosas que no tienen razón de ser. Que ni la ciencia lo puede ¿A explicar. ti te ha pasado algo particular? Me han pasado cosas, pero había una pregunta que tenías hace rato. Hay casos documentados de niños, como que de cierta edad, creo que es hasta los 7 años, ven y recuerdan cosas de vidas pasadas. Claro. Sí. Yo, como psicóloga, no sé cómo se explica eso más que por sugestión, cosas que escuchaste, cosas que viste, repetiste, interpretaste, expresaste. Pero hay cosas que son muy exactas y cosas que no tienen razón, o sea, ellos no saben
padres o personas cercanas no saben cómo el niño supo de la Segunda Guerra Mundial, Claro. cómo el niño sabe de Egipto, si el niño nació aquí. Y hay un caso real de una, no recuerdo el nombre ahorita, pero es una geóloga, me parece, de Estados Unidos. Y ella dice que nació en Egipto. Entonces, ella dice que nació en Egipto, que ella reconoce la tumba de, ¿cómo se llama? Tutankamón. de Cleopatra, Ah, de Cleopatra. y que ella la va a encontrar y toda la cuestión. Al final, no sé bien cómo es toda su trayectoria, pero ella, o sea, desde pequeñita decía que ella había nacido en épocas pasadas y toda la cuestión, y nadie nunca supo explicar eso. Y hay un caso, un niño también en Estados Unidos, que a los 3 años empezó a hablarle a sus papás de que él era fulano de tal en su otra vida, Pero eso pasa con mucha frecuencia. que él trabajaba en una de las torres y que él, cuando se estrelló el avión, él cayó por la ventana y él falleció, no con el impacto en el piso, sino que en Pero el ya aire va, estamos ¿Cómo? hablando del 11 de septiembre. Claro. Y los papás quedaron así como locos y empezaron a investigar y efectivamente había una persona con el nombre que él había dado, que trabajaba allí y que había fallecido. ¿Y cuántos años tenía el niño? Desde los 3 años empezó a hablar. Desde los 3. Desde los 3 años empezó a dar los datos de que Sí. él trabajaba ahí, que él había reencarnado y que él los había elegido a ellos como papás. Sí. Eso está súper Sí. loco, ¿eh? Es que los casos documentados así son de niños chiquititos, como hasta máximo los 7 años, porque ya después se les va olvidando todo como de la vida pasada y no hay explicación en la mayoría de los casos. Cuando los bautizan, se les va. Porque el bautismo también es un ritual. ¿Ves? Entonces me imagino que ahí le cortan Eso ese es lo que hilo te oculta, conductor. eso es lo que te oculta la iglesia, quizás. Que te lo Es bautiza posible. para que se le olvide Yo a Martina, y no pienses o en la sea, reencarnación. La Yossi y yo no hemos bautizado a Martina. Que ella tome su decisión. Tal cual. Coincido. Sí. Cuando ella esté grande y tenga un grado de conciencia y decida que quiere De hecho, practicar, yo hice la confirmación, era porque iban a estar todos mis amigos, no porque Para la creyera. fiesta, post-confirmación nomás. Exacto. yo hice la Porque- confirmación obligado también, para que sepa. Bueno, yo no. A los o sea, 15 tú también... yo lo hice Yo porque también. van a estar todos los amigos, vamos a festejar en fiesta y de repente creen en Dios. No. Ah, pero tú Pecado. dijiste eso. Sí, yo dije, no. Pecado, Yo no, y se quedaron como que, ¿qué? Y después hicimos una convivencia y pusieron una cosa en el centro y el último día de la convivencia tú le tenías que decir algo a esa cosa del centro. ¿Y qué era? esa cosa del centro era Dios. Y te podrás imaginar, pasaron 10, 20 personas, 30 personas y yo así. Y yo dije, ay, yo quiero salir, estoy aburrida acá. Y dije, Cristo, en ti confío, gracias. Y me fui. Es muy Pero- pagana, es muy pagana. no, es que Yo siempre fui también, respetuoso de las religiones. No me querían dejar ir si yo no le decía algo al cuerpo de Cristo, una cosa que estaba en el medio que no sé qué era. Entonces, por eso es que la religión y yo, honestamente... A la pregunta, Es que toda la introducción se fue por acá y después nos fuimos a las ramas y se perdió. ¿En qué? ¿Cuál era la pregunta? Muy interesante. La de los niños. Lo de Sí. los niños que Ya, mira, hay. esa tiene una eso. teoría que es la de la doble alma. Ok. Se supone que cuando tú naces con un alma, pero en cierto punto algo pasa en esa conjunción que esa guagua o ese bebé nace con 2 almas. Y esa alma trae este recuerdo De una esta vida, vida pasada. pasada. Claro. Pero lo otro es la reencarnación, que son cosas totalmente diferentes. Y esa alma va perdiendo fuerza hasta que la alma del niño es la que ya toma posesión lugar. completa del lugar y la otra desaparece. Por Porque eso pierden, recuerdan claro, por cosas. eso pierden el recuerdo. Claro. Claro, a temprana Después edad. de Y la cierta otra edad. es la reencarnación, cuando uno mismo reencarna ya tu alma en un bebé. Porque se supone que tú cuando llegas al otro lado te borran los recuerdos y te mandan de nuevo para que sigas en este proceso Eso de... también es Mira. muy interesante. De Ay, mejorar tu vida, miren, nos porque quedan 3 supuestamente minutos, como que uno- agilicen. Esto va a ser rápido. Ay, no. rápido. Sí, viste que está Yo tengo un interesante. caso familiar que hace muchos años, por ahí en el 90 y algo, cuando yo estaba chico, Tú no habías nacido. creía... No decía. Claro, yo soy Estaba en las bolas de papi de todavía. 1987. ¿Qué? Yo también. Bueno, y resulta que ese familiar mío creían y andaban con una especie de secta, ¿no? De estas satánicas, no era satánica. Los huevones hacían regresiones. ¿Ya? Ay, eso yo lo hice una Qué vez. bueno. Bueno, Las regresiones, este ya que familiar sabes. No, que hay mucha se tela hizo que la cortar, regresión episodio. y volvió a los 1800 y no sé cuánto.
era un hombre, o sea, en esta vida era mujer, en la pasada era un hombre, súper hinchapelotas, buscaba peleas y tal, y tenía un contrincante que le hacía la vida imposible. Esa persona en esa vida lo apuñaló y lo mató. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que mi familiar se estaba haciendo eso porque médicamente no daban con una molestia que tenía en la zona abdominal. Pero aquí en esta vida tenía una persona que le hacía la vida de cuadritos. Y resulta que esa persona que le hacía la vida de Era cuadritos quien lo era quien lo había había apuñalado. What the fuck? ¿Qué pasa allí? Sí. ¿Hay algo paranormal? En la psicología, ¿cómo juega eso? Ahí se las dejo. Con eso creo que Con podemos eso cerrar. cerramos. Y Quedamos plop. Creo que es real, es real. Para mí, dentro de la parapsicología está comprobado. O sea, si te está descubriendo te sacaron una molestia que tú tenías que no sabías de dónde era, que podría haber sido psicológica y que te están dando la respuesta quizás, y de hecho pudo haber sido hasta su amante, Era su su mejor hermano. amigo. Era su hermano mayor. Claro. Se van ellos tienen cosas pendientes que solucionar. Sí. Ahí ya ¿Y tienen sabes cómo lo que- solucionó? ¿Mm? Lo perdonó, pero Claro. desde... O sea, no fue que yo te perdono, hermano. No, Desde no. el Desde amor. adentro, Sí. desde el amor. Ujú. Sí. Y eso Eso se mágicamente llama cambió. el árbol genealógico, que fue una tiene que locura. sanar el árbol Sanar genealógico. rico. Claro. no. Tenía muchas historias guardadas. No, mi amor, yo El baúl de recuerdos. Tenemos que hacer un episodio 2. Otro más. Otro más. ¿Cuánto otro es lo más. máximo de comentarios que han llegado en los capítulos anteriores? Hay hartos. De todo tipo. ¿Más de 100? Sí. Bueno, si llegamos a más de 200 comentarios, se hace el capítulo 2 y aparte hacemos un tour Por paranormal. favor. Sí, parece. Por Eso. favor, Hacemos un tour paranormal. Vamos a... Para los que quieran ir, Exacto. turnocturno.cl. Ay, me encanta. Tenemos- Turno.cl. Vamos a ir los tres. Vamos. Quedan cordialmente invitados a la Salud, funeraria. Salud. ¿Qué? A la Yo te funeraria. tomo la palabra, ¿viste? Quedan invitados a la funeraria. Sí. La funeraria, como les digo, es un lugar bastante intenso, bastante interesante. Tú ya lo viviste. Sí. El Fui al cementerio general. fui también a la casa que está en una esquina. Al- ¿Qué le ¿Cómo se hiciste llama? todo, coño madre? Al Palacio, El Palacio Palacio, Larraín. el Palacio Palacio. Larraín. Sí. Pero ya se cerró el palacio. Pero ese es ¿Por Barrio qué? Yungay, ¿verdad? Está hacia el otro lado, pero se cerró el Palacio Larraín porque sacaron a la persona encargada. Ah, sí, ya sé Ok. cuál Y es. él tenía años. Nos quedamos muchos solamente años. con funeraria. Está la fábrica también, que es otra No actividad he que ido, se esa hace. quiero ir. Eso está Pero suficiente y me parece que está muy bien. Vayan a la funeraria sin problema. El tour que hago también en cementerio se llama Vestigios Paranormales. Ok. Que también es un tour bastante potente, pero la funeraria pueden ir cuando quieran. Y ahí grabamos el capítulo, si quieren ahí nos Claro, reímos. y Vamos a darle. Ya va, y vamos a jugar la Ouija. No se puede jugar. No, vamos a jugar la Ouija. Yo no quiero jugar la No, yo Ouija. tampoco No quiero se jugar la puede Ouija. la jugar verdad. ahí, pero No. los Bueno, dejo después tú y yo cordialmente invitados. No importa, nosotros dos, te prometo que no me voy a salir del grupo. Tournocturno.cl y ahí Ajá. está toda la información. Excelente. Bueno, ahí Vayan y síganlo. estamos, esa es toda la información. Muchísimas gracias por estar. Lorena, ¿con qué quieres cerrar? No, yo quiero agradecerles por invitarme, por supuesto. Fue una muy buena experiencia y espero poder dormir en la noche. Sí. Espero no llegar a la cantidad de comentarios necesarios para hacer esto. No, tienes que volver. Pero muy agradecida, me encantó la Porque- experiencia y un Sí. placer conocerte Gracias, también. igualmente, Lorena. Yo digo Maravilloso. que aquí no sabemos si creemos en fantasmas, pero de lo que sí estoy segura es que esta noche no vamos a dormir. De que vuelan, vuelan. De que vuelan, De que vuelan. Y estoy de acuerdo también, totalmente. Sí, No gracias. importa que seas psicóloga. No, igual. yo creo mucho. Gracias, Somos chicos. seres humanos, así que. Sí, y todo ya, vale. eso es todo. Y bueno, cerramos para que nos sigan también en nuestras redes sociales, ni muy muy ni cuacuá. Estamos en todas las plataformas. Spotify, ni muy muy ni cuacuá. Canal de YouTube, ni muy muy ni cuacuá. Ay, la verdad es que estamos hasta en TikTok. En TikTok. En Estamos TikTok. pendientes. Sí, tenemos que hacer live, porque facturando, mi amor, ya. En A TikTok darse. se factura. A darse mi con amor. fuerza. Y están invitados también. Están Listo. invitadísimos. ¿Y dónde más? En Spotify, hasta Y nuestras redes hasta sociales. en En LinkedIn. LinkedIn. Estamos en LinkedIn. Pero bueno, nada, con eso cerramos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a los ustedes por invitados. Gracias a ustedes, chicos. Y bueno, esperamos verlos nuevamente. Muchísimas Muchas gracias. Que gracias. sea pronto. Sí. Enhorabuena. Gracias. Mati. Ni muy muy ni cuacua. Un programa para ti.
bailando.